Bueno, muy buenos días. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana de forma presencial y también de forma remota a una nueva sesión del ciclo de encuentros con periodistas que organizamos en la Comisión para el Mercado Financiero con el apoyo de IPEF. En esta oportunidad vamos a hablar de Basilea III y de las nuevas exigencias de capital a la banca en una presentación a cargo del comisionado de la CMF, Ken Kawa. Posteriormente a la presentación, como es habitual, abriremos un espacio de preguntas a los asistentes. De todas formas, si hay durante la presentación alguna duda específica o algún punto que necesite ser aclarado, pueden solicitar la palabra ya sea a viva voz o utilizando las herramientas que da el Zoom para ello. Finalmente, les recordamos que este encuentro, el video de este encuentro va a estar disponible en nuestro sitio web de la CMF, www.cmfchile.cl. Sin más, dejo con ustedes a Ken Kawa. Perfecto, bueno, buenos días a todos. Un gusto tenerlos acá, presencial y virtualmente. Como decía César, la idea es hacer esta presentación del marco general del capital de Basilea y después dejar tiempo preguntas y respuestas. Y en particular, ir de lo general, desde el marco hacia un par de temas que son más novedosos del marco, que son las cuestiones contracíclicas de Pilar 2. Entonces, la verdad es que la discusión que vamos a tener hoy día se enmarca en uno de los tres pilares de la CMF. Ustedes bien saben que tenemos un rol en conducta de mercado, un rol en desarrollo de mercado y un rol en el ámbito prudencial. Y es en este ámbito que tiene foco en la solvencia y la buena gestión de riesgos de las entidades que se enmarca la conversación de hoy día. Y en específico, lo que busca el marco de la regulación prudencial en general es asegurar que los bancos puedan honrar los pagos, particularmente los depósitos, en tiempo y forma. Y esa es parte central del marco regulatorio. ¿Cómo se construye esto? La verdad es que lo que se busca es resguardar ante los dos principales riesgos que enfrenta un banco. El riesgo a su solvencia, que tenga pérdidas que erosionen de forma relevante su capital, o el riesgo de liquidez, que tenga demandas de liquidez que no pueda completar. Para ello, hay una serie de requerimientos y herramientas que se van construyendo y que complementan efectivamente este marco de gestión prudencial. En primer lugar, una buena gestión por parte de los bancos. La verdad es que la experiencia en Chile y a nivel global muestra que lograr una buena gestión parte porque las mismas instituciones tengan diseñados procesos, requerimientos, comités, estructura de gobernanza adecuada para gestionar los riesgos que enfrentan. Segundo, y lo que vamos a discutir hoy día en particular, resguardos de capital. Tercero, una pieza importante en el marco regulatorio son adecuadas provisiones por riesgo de crédito. Los activos tienen que reflejar el valor esperado de los pagos. Tercero, exposición a grandes deudas. Esto es un tema que ha estado siempre en la legislación chilena, los límites de concentración, cuánto se le puede prestar a una persona o a un grupo, y es algo que se ha ido haciendo muy visible en los últimos años en la regulación global, y finalmente la liquidez, como les comentaba. ¿Cuáles son, a su vez, los principales riesgos a la solvencia? ¿Dónde los bancos pueden enfrentar pérdidas relevantes? Riesgo de crédito, incumplimiento y bajo valor de recupero. Riesgo mercado, volatilidad en el valor de instrumentos que están en el balance del banco, volatilidad del tipo de cambio que no esté cubierta, y riesgo operacional, básicamente riesgos que se materializan en pérdidas del banco por fraude, por ataques de ciberseguridad y otros. Es el día a día del banco que le genera riesgo, y de hecho este último ha ido teniendo creciente relevancia conforme los bancos se digitalizan y se interconectan, ¿no? Y entonces, bajando del objetivo a los riesgos, al marco de capital, la verdad, lo que hace el marco de capital en su esencia es decir, los bancos tienen que poner un nivel mínimo de capital que les permita absorber pérdidas por este riesgo de crédito, riesgo de mercado recuperacional, sin comprometer la solvencia. ¿Cómo se plasma esto en general? En dos grandes requerimientos de capital. Uno es que el capital básico sea más que el 3% de los activos, es lo que se llama el requerimiento de apalancamiento,
Y después, el requerimiento de patrimonio efectivo, que tiene en su base esta idea de que el patrimonio efectivo del banco tiene que ser al menos 8% de los riesgos de crédito, riesgo de mercado, riesgo operacional definidos en la norma. Entonces, ese es el marco. Gestión, dos grandes riesgos y capital dentro de esa gestión. Un desvío, porque después vamos a hablar del Comité de Basilea, y un poquito, pues, creo que es útil estar en el mismo pie de dónde viene esta discusión. La verdad es que el Comité de Basilea es una instancia que reúne a los bancos centrales y los supervisores de las principales economías. Chile no es miembro, Chile es observador, por lo cual participamos de las reuniones, entendemos lo que se está discutiendo, pero no votamos, sino tenemos una obligación de adoptar los estándares. Creo que eso es importante. Este comité, que se ha ido configurando en el tiempo, es el principal fijador de estándares internacionales para la regulación prudencial de los bancos. Hay un equivalente de seguros, hay un equivalente por estos tipos. Basilea III es justamente la versión vigente, la última versión de un conjunto de estándares que ha ido construyendo este comité en el tiempo. Y lo que hace Basilea III, en particular respecto al estándar de Basilea II, es incorporar las principales lecciones de la crisis subprime, en particular cómo esto impactó a los bancos globales. Primero, se considera que la crisis subprime pidió a los bancos con poco capital y demasiados instrumentos híbridos, por lo tanto, se suben los requerimientos de capital y se rebaja a nivel global la posibilidad de constituir bonos subordinados. Por eso se habla de más y mejor capital. Después se incorporan estándares cuantitativos de liquidez. La regulación bancaria global, los estándares de Basilea, tenían políticas o requerían políticas de gestión de liquidez, pero no se requería un límite cuantitativo. Entonces, eso nos resultó un problema, y entonces el Comité de Basilea introduce estos dos límites, que son la razón de cobertura de liquidez y el fondeo neto estable a largo plazo, para que los bancos tengan activos líquidos que respalden sus pasivos líquidos. Lo tercero, si bien en Chile nunca alcanzamos a implementar Basilea II, estábamos en Basilea I, el resto del mundo había avanzado decididamente a permitir a los bancos cierta flexibilidad en modelar sus propios requerimientos de capital, sus propios riesgos de crédito y mercado. Y lo que hace Basilea III es poner un piso respecto a cuánto se puede ahorrar un modelo interno. Y finalmente, el último gran bloque de Basilea III es reconocer que la regulación previa a la crisis subprime generaba excesiva prociclicidad en los bancos. Cuando los bancos veían escenarios de riesgo, terminaban contrayendo el crédito, lo cual a veces agravaba el problema de riesgo, o al revés, cuando había un ciclo positivo, los bancos amplificaban ese ciclo positivo. Entonces se busca que la regulación sea menos procíclica. Y el otro componente macroprudencial de Basilea III es reconocer que instituciones financieras de mayor tamaño, las sistémicas, generan un mayor riesgo al sector financiero, entonces requieren un cargo de capital mayor. Chile, como ustedes bien saben, en 2019 tiene una nueva ley de banco. En 2020 se hace el proceso normativo para bajar esa nueva ley de banco a requerimientos. Y lo que se hizo en este proceso regulatorio es incorporar los estándares de Basilea III en Chile. ¿Por qué? Siendo que no es su obligación. Uno, porque en la discusión parlamentaria la CMF considera que estos son los mejores estándares prudenciales que podemos implementar. Es la mejor práctica a nivel global de cómo se regula un banco. Segundo, como somos un país pequeño abierto a los mercados financieros globales, el tener cumplimiento de estándares Basilea III facilita el acceso de los bancos, pero también de la economía en general, a mercados globales. Y tercero, termina nivelando la cancha entre los bancos locales y los bancos extranjeros, dado que los bancos extranjeros desde ya una década tenían que cumplir a nivel de sus matrices los requerimientos de Basilea. Entonces, esos son los tres objetivos que llevan a que se implemente en Chile. Entonces, los componentes de Basilea III son estos 5.
los 3 pilares de los cuales se habla habitualmente. El pilar 1, que es el modelo estándar de capital, riesgo crédito, riesgo operacional, riesgo mercado. El pilar 2, que se refiere al proceso de supervisión. El pilar 3, que de hecho este año empieza a implementarse con plena vigencia en Chile, que es un conjunto de requerimientos de información al mercado y que busca que especialmente inversionistas institucionales jueguen un rol en monitorear los riesgos del mercado. Y después, liquidez, como les comenté, y estos límites grandes. Estos son los 5 grandes bloques que establece Basilea III. La verdad, los puntos de abajo creo que ya lo mencionaste, que no quedan ahí para... sí, dale, por favor. La parte que mencionaste de que la idea es que Basilea también haga que los bancos no sean tan procíclicos, ¿tú crees que ya se vio ahora en esta última crisis? Porque a veces uno veía la encuesta del Banco Central, etcétera, pero también un poco de mercado que algunos hablaban de que estaban aumentando algunas restricciones, pero en lo peor de la pandemia, sobre todo 2021, pero tampoco tanto. ¿Y tú crees que eso ya se empezó a ver, quizás, no por exigencia, porque no sé si todavía es una exigencia que se ha implementado, pero quizás como... Mira, yo creo que acá la evidencia que hay afuera, en países que tenían implementado ya el marco completo de Basilea III, es que el haber podido liberar el 2020 los colchones contracíclicos jugó un rol en haber estabilizado el flujo del crédito y no generar la caída que normalmente se veía en el episodio. Entonces yo creo que la evidencia que está de hecho en el comité de Basilea es que ese fue el caso. Sobre eso, la mayoría de los países, Chile incluyendo, implementó también una serie de otras políticas de apoyo que apuntalaron este marco regulatorio, la baja de tasa de interés, garantías estatales y otras cosas. En Chile no teníamos el marco en marcha, no pudimos liberar capital. Lo que sí se hizo, y eso fue una decisión de la CMF por un informe del Banco Central, fue postergar en un año algunos de los requerimientos de Basilea III para no generar en este periodo de tensión un aumento de los requerimientos de capital. Y eso es lo que podíamos hacer en el momento que está en línea con esta visión. Sí, vamos a ver. Entonces, ¿cómo se...? No sé si perdimos a... No, alguien apagó su cámara y dejó de ver. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo se traduce o qué implica esto en concreto, el haber adoptado en 2020 el estándar de Basilea para la banca en Chile? Volvemos siempre a esta misma fórmula, patrimonio efectivo sobre riesgos tiene que ser muy público. Entonces, los 3 componentes de esta fórmula, el numerador, denominador y el mínimo, cambiaron con la nueva ley de Basilea. ¿Por qué cambia el patrimonio efectivo? Porque antes solo se deducía el patrimonio contable, el goodwill, el mayor valor en la compra de una empresa, y ahora se deducen otros activos del patrimonio, incluyendo los impuestos diferidos, que básicamente son activos que tienen 0 valor en un momento de insolvencia bancaria. Solo valen si el banco sigue operando. Entonces se resta eso. El segundo gran cambio es que la antigua ley general de banco tenía solamente incorporado riesgo de crédito y solo modelos estándar, porque la misma ley tenía los cargos de capital. La nueva ley y la norma requiere riesgo de crédito, mercado operacional y permite modelos internos en riesgo de crédito. La ley permite modelos internos en riesgo de mercado, pero lo que decidió la CMF en ese momento fue avanzar gradualmente para ir generando capacidad dentro de la industria de la CMF de desarrollar y supervisar un modelo interno en riesgo de mercado. Y finalmente se pasa de un piso mínimo de 8 a un piso mínimo que es el 8, más un eventual cargo sistémico, como los 6 bancos que tienen ahora, más un eventual cargo por pilar 2, que es una opción que está disponible desde el 2020 y que vamos a hablar al final de la presentación, más el conjunto de 2 colchones, que son el de 2,5, que es estable, más el requerimiento por contracíclico. Entonces, esto se ve así, acá hacer el mejor esfuerzo por tratar de diagramar esto. Lo mío, la verdad, no es la parte gráfica, pero a ver si me siguen acá.
Lo que se requería en la Ley General de Banco era antigua, un 4,5 de patrimonio más utilidad de rentas. Ese es el set. Y sobre eso se podía completar hasta el 8% con bonos subordinados. Hoy, el piso base es 8%, eso no cambia, pero sí cambia lo que se tiene que constituir sobre el patrimonio mágico más utilidad de rentas. Antes podía ser todo bonos subordinados, ahora hay una fracción que tiene que ser lo que se llama el AT1, que son las acciones preferentes y los bonos perpetuos convertibles. La lógica de estos instrumentos es que sin dar derecho a control, son instrumentos que se diluyen en un evento de pérdidas. Entonces, absorben el riesgo y en ese sentido cumplen con uno de los objetivos del requerimiento de capital. Ahí está el 8. Sobre eso hay un cargo sistémico. El cargo sistémico para los bancos sistémicos es lo mismo que el 8. O sea, tienen que cumplirlo con 8 y tienen que cumplirlo con ¿cómo se llama? De forma obligatoria. El pilar 2, como les dije, es individual para cada banco, el resultado de un proceso supervisor y después los dos colchones contracíclicos. Y acá lo que hice para ilustrar esto es el total de un banco que se pusieran todos los cargos por pilar 2, hubiera el colchón de conservación activado y estuviéramos al 2025 con la implementación plena. Sí, las provisiones voluntarias también es AT1, ¿cierto? Las provisiones voluntarias son AT1. Y ahí, exactamente. Perfecto. Como el cambio es sustancial, como les dije, tanto en la configuración de capital, los mínimos y los requerimientos, viene esta gradualidad. No voy a entrar en detalle, la verdad es que estamos en medio camino. Algunos de los requerimientos se constituyeron un 100% en diciembre de 2024, otros en diciembre de 2025. En grueso esto está marcado en la ley. Y bueno, como saben, este año es el primer reporte full del pilar 3 y el pilar 2 está vigente desde entonces vamos a los colchones de capital. Los colchones de capital, desde la perspectiva de las implicancias para el banco, tienen que entenderse como la suma. Lo que condiciona la gestión del banco es la suma del colchón de conservación de 2,5, que es invariable, y el requerimiento de capital contracíclico que fija el Banco Central. Entonces, a mediados del próximo año, este colchón va a ser 3. Hoy es, perdón, a mediados del próximo año va a ser más 0,5 más 1,875, no es de sumar eso, porque hay gradualidad. Y ese es lo que tienen que cumplir los bancos. El colchón de conservación más el RCC. Si se incumple, no se gatilla un plan de regularización, no se gatillan medidas intrusivas del Banco Central, de la CMF, sí se imponen restricciones a la distribución de capital al banco. Entonces, si tú incumples, tienes limitaciones a cuánto puedes distribuir. Y la norma tiene una tabla. Entonces, si uno cumple más del 75% del colchón, no hay un límite. Si uno cumple menos del 25% del colchón, la limitación es más severa. La lógica que tiene esto en el Comité de Basilea es que... Disculpa. Sí. Entonces, si entiendo bien, si, por ejemplo, cuando habla de mayor al 75% del colchón, es decir, ese es el escenario más grave, no pueden repartir nada. Esto es el déficit. Exacto. Entonces, no pueden repartir nada. Si el déficit es mayor al 75, no pueden repartir nada. Así es. Ahí lo existe obviamente enojadísimo y es un castigo a la gerencia, a la parte ejecutiva del banco, no tomar eso es como un espíritu, ¿no? A ver, la lógica tiene dos lógicas. Uno que efectivamente en casos severos, una recesión severa o una turbulencia financiera, puedes entrar a este colchón y no tienes que
conversar con la CMF y plantear un plan de regularización, que es lo que pasa cuando tomas la suma del 8 más el... Entonces es menos severo. Obviamente, como tú mencionas, no necesariamente es una situación deseable desde la perspectiva de la administración del banco. Entonces los incentivos son tratar de moverse de los habituales sobre, pero si te pilla un evento extremo, puedes entrar a este colchón sin... La verdad también es cierto que en un ciclo como esto también uno esperaría que los bancos de mutuo propio no estuvieran repartiendo a partir de los dividendos. Entonces, esa es la tablita, y como te dije, el último bullet es que puedan usar todo. ¿Cómo funciona el RCC, el requerimiento de capital contracíclico? Como quedó en la legislación chilena, se puede fijar entre 0 y 2,5 de los activos ponderados por riesgo. La definición del nivel y el plazo de la Constitución, como en el caso actual, que se fijó en un monto y se dio un plazo, son del Banco Central con informe previo favorable de la CNF. Entonces acá hay un proceso de coordinación entre los equipos técnicos, hay un documento, hay un informe previo formal y el Banco Central puede avanzar. La activación de este RCC, ese es un punto que ha sido bastante discutido en el último mes y fracción, no implica necesariamente más capital. O sea, no es que el RCC implica que los bancos tengan mecánicamente que hacer un aumento de capital o frenar sus colocaciones para acumular capital. ¿Qué es lo que haga cada banco? Va a depender de su situación inicial, dónde está en esta banda. ¿Y cuáles son las políticas internas del banco? Si el banco prefiere siempre mantener una holgura sobre los requerimientos regulatorios, toma una cierta decisión. Si un banco dice en realidad esto es un colchón que se va a desactivar en escenario de estrés y por lo tanto estoy como acercándome un poco a los límites de riesgo. Entonces, ¿cuál es la implicancia capital? Depende de tu posición inicial y la política que toma el director. No es mecánico. Yo creo que ese es el punto central. ¿Por qué existe este colchón contracíclico? Cuando uno ve los documentos donde se empieza a discutir esta herramienta en el Comité de Basilea, es bien evidente que esto se concebió con dos objetivos. Uno, en periodos donde había una excesiva acumulación de riesgo. Por ejemplo, un ciclo muy dinámico de crédito que estuviera amplificando, por ejemplo, en Estados Unidos, un sector inmobiliario muy efervescente, se pudiera activar el colchón para frenar la acumulación de riesgos. Y lo otro, el otro objetivo es bueno tener un colchón adicional por si tenemos episodios de tensión, se puede liberar y generar una menor caída del crédito. Entonces estaban estos dos objetivos. Esto, años de experiencia después, la visión que se ha ido acumulando, al menos dentro del Comité de Basilea, es que el objetivo 1 ha sido menos efectivo que lo esperado. Hay poca evidencia empírica que se ha logrado evitar la acumulación de riesgo. Pero, y esto a la pregunta de Nicolás, la experiencia particular en 2020 con el COVID-19 muestra que sí ha sido una herramienta con cierta eficacia cuando se libera. Entonces, en la discusión del Comité de Basilea, los documentos de varios bancos centrales que tienen esto ha ido primando el segundo objetivo del colchón. Y lo otro que se ha ido configurando es que la expectativa cuando se diseñó el colchón de conservador, el de 2,5, era que en episodios de estrés los bancos tuvieran alguna disposición de usarlo. Y probablemente por motivos similares a los que tú mencionas, la disposición a usarlo ha sido baja. Incluso en Europa, donde esto está configurado, otros países G7, los bancos no han entrado al 2,5. En parte por consideraciones internas, en parte por un tema reputacional, que no sé yo, el banco que tiene el capital. Pues hay varias explicaciones pero en realidad ha sido menos eficaz. ¿Cuál tiene sentido? O sea, que sea lo último. A echar mano. O sea, fue bueno tenerlo, pero ojalá no usarlo. Claro, ahora uno hubiese a priori
el COVID fue bastante cercano a lo que uno pensaría un verdadero escenario de polar. Entonces tuvimos un experimento, déjame ver el lenguaje, tuvimos un episodio bien severo. Entonces, pero lo que mostró es que efectivamente estos motivos de dinámicas internas, reputación, primaron y los bancos fueron reacios de usar ese colchón. Y tienes razón que efectivamente es externo. Si los accionistas se asustan, los representantes también, ese es el punto. Creo que la principal preocupación ha sido a nivel de accionista, pero por lo menos lo que salía de la discusión pública. Entonces, la verdad, el componente, juntando las piezas, la experiencia de la implementación de los dos colchones apuntan a que el RCC tiene este rol más eficaz en evitar una caída de crédito porque se suelta, y ahí no es un requerimiento regulatorio y no tienes este tema estigma, y porque la otra herramienta ha sido eficaz. Yo creo que acá, en la discusión del RCC, la analogía a cómo se comporta el Banco Central con la acumulación de reservas es útil. El Banco Central quiere tener reservas para periodos de tensión, pero para poder tener esas reservas necesita irlas acumulando gradualmente en el tiempo. Entonces el Banco Central lo que están haciendo. Entonces creo que la analogía, si bien un tema en mercados globales, es útil para entonces, como comenté antes, esta visión de resiliencia estuvo implícita en la decisión de postergar por parte de la CMF los requerimientos de Basilea. De cierta manera, no tuvimos un colchón para liberar, pero postergamos. Y esta visión es consistente con el informe previo que se le otorgó al Banco Central en mayo de este año. O sea, como dice el comunicado, el Consejo de la CMF entiende que el objetivo del requerimiento consiste en la acumulación de colchón de capital para que esté disponible frente a escenarios de tensión severos. En caso que ellos se materialicen, se libera este colchón y con este margen adicional se mitigan los potenciales impactos negativos de una oferta de crédito. Y eso está ahí, después el comunicado entra un poco más en detalle. Eso respecto al RCC y los colchones de conservación. El otro ámbito en el cual la nueva ley de banco y la normativa innova es el pilar 2. Y la verdad, siempre ha habido un proceso supervisor en Chile. Eso no es nuevo. Y lo otro, el pilar 2 no es el cargo capital, sino que es el proceso supervisor que tiene como una posible salida un requerimiento de capital. Entonces, dos cosas. Uno, es el proceso de revisión supervisora. Dos, es para cada banco individual. De alguna manera, el pilar 1 es los requerimientos globales que se apuntan a un banco promedio. El pilar 2 le permite a la CMF tener un análisis más fino, que tiene que ver con el modelo de negocio del banco, sus políticas de gestión de riesgo, etc. Entonces, es no aplicar necesariamente exactamente el mismo derecho. Entonces, ¿cómo se ha ido implementando esto? Primero, lo que está voy a partir por los bullets y como de la derecha. Una pieza importante de esto es lo que se ha ido llamando el YAPE, que es el Informe de Autoevaluación de Suficiencia de Capital. Entonces, lo que le pide la norma a los bancos es que hagan un proceso interno cuidadoso de evaluación de suficiencia de capital. Tiene que ser un proceso que participan todas las áreas del banco, y lo que hacen ellos es planear su capital a 3 años más. ¿Cómo planeas el capital? En función de tu modelo de negocio, cuánto quieres crecer, en qué segmento quieres crecer, cuáles son tus políticas para absorber esos riesgos, cuánta garantía vas a usar, cuánto te vas a diversificar, qué tan agresivo vas a ser, y después el capital que tiene que ir acompañando eso, ya sea porque creces, o ya sea porque te están metiendo en un segmento más riesgoso, ya sea porque estás usando más garantía. Entonces, este proceso central, y hemos enfatizado con los bancos, lo importante es que se involucren todos los segmentos del banco. Una de las piezas centrales de este YAPE es el objetivo interno capital. El objetivo interno capital es el nivel de capital que le es razonable y prudente al directorio del banco de aquí a 3 años más. Entonces, el banco A dice, mira, mi requerimiento mínimo es 8, pero la verdad es que mi objetivo interno es 11. ¿Por qué? Porque quiero crecer, tengo estas políticas de riesgo, etc.
¿Qué deben considerar con esto? O sea, al construir el objetivo interno, bueno, uno, la estrategia de negocios del banco, cuánto quiero crecer, dónde me quiero meter, cómo lo voy a mitigar. Y el otro componente es cómo puedo absorber escenarios de estrés. ¿Cuál es el escenario de estrés? Lo que considere el directorio del banco, pero esos tienen que considerar escenarios que la CMF les provee. Entonces, ellos pueden, el director de un banco puede considerar 2, 3 escenarios de tensión, nosotros le proveemos uno. Al menos tienen que considerar uno y este es un escenario que se trabaja con nuestros equipos técnicos en conjunto con los equipos técnicos del Banco Central. Entonces, el objetivo interno debería permitir justamente absorber los riesgos del negocio, etcétera, en escenarios habituales y debería permitir absorber un escenario de estrés sin caer bajo el 8% o el cargo. Entonces, se termina convirtiendo en un colchón interno. Este proceso, este año, es el primero que el YAP está plenamente vigente porque como la idea era que fuera un proceso gradual dentro de los bancos y también por parte de la CMF para ir generando la capacidad interna, se partió con un foco en riesgo de crédito, eso los escenarios de tensión eran riesgo de crédito, después se agregaron riesgo de mercado operacional y ya este año es con todos los riesgos que el banco. Me pegaron caso de ataque. Nosotros, los escenarios de riesgo, esa es muy buena pregunta. Nosotros los escenarios de riesgo que le damos son más bien macro. Un escenario de caída del PIB, escenarios de tasa, alzas fuertes de tasa, volatilidad cambiaria. Si el banco efectivamente quiere hacer un ejercicio de riesgo operacional, es justamente lo que busca ese modelo. Nosotros no les proveemos parámetros para ejercicio de riesgo operacional, pero es parte importante de lo que tenemos que hacer. Dos puntos importantes acá. Entonces, ¿cómo funciona este proceso? El banco hace su análisis de suficiencia capital, considera su modelo de negocio, sus riesgos. La CMF incorpora el YAPE y YAPE lo junta dentro del proceso habitual de supervisión, las visitas de terreno, las miradas de cumplimiento de la norma. Y la CMF se genera una visión global respecto a la suficiencia capital del banco y sus parámetros de gestión. ¿Qué es lo que puede hacer? Uno es instruir correcciones de gestión, que es algo que la SPIF y la CMF vienen siendo todos los años. Ya tienes un desafío acá, corrige en corto plazo la corrección. Segundo, desafiar el objetivo interno. Yo considero, por ejemplo, que la manera que tú corriste los ejercicios de tensión no son suficientemente robustos. Vuelve a hacerlo y volvemos a conversar. O interpretaste mal el escenario de la CMF, vuelve a hacerlo. Un diálogo y si no tenemos convicción o convencimiento, incluso puede sugerirle al banco que corrija el objetivo. Es el desafío del objetivo. Y también se abre la herramienta, la posibilidad de exigirle un requerimiento adicional de capital que va en esta parte. Cuando anticipamos que debieran generarse más capital o pudiera generarse más capital, uno es cuando tienes un modelo de negocio del banco que es atípico al promedio. Un banco, un buen ejemplo acá, es el modelo de negocio que tenía en su momento el banco holandés, ahora estoy... ¿Cómo? Rabobank. Que es un banco muy bien gestionado, a nivel global es AAA, pero es un banco que en Chile tenía una muy fuerte presencia agrícola y salmonera. Una parte grande de su... Es un modelo de negocio legítimo, es un banco que tiene una presencia acá. Pero un banco de esa naturaleza tiene un riesgo de concentración más grande que un banco global que tiene diversificado en el sector agrícola, manufacturero, etc. Entonces, esa concentración es algo que puede gatillar litigos. Y hay una guía que provee la CMF que ayuda a los bancos a determinar si tienen riesgo de concentración. El otro es la exposición al riesgo de tasa al libro banca. La exposición al riesgo de tasa al libro banca es básicamente el riesgo de que yo tengo un crédito con una tasa fija que fondeo con pasivos de tasa variable. Los bancos van gestionando este riesgo, pero si un banco que considera que tiene un riesgo adicional, debiera ir poniendo más capital. Es legítimo hacer eso, pero tienes que ponerle más capital. Entonces la idea es aquellos riesgos
que no estén bien capturados en el pilar 1 se requieren en el pilar 2. Y obviamente, si se aprecian debilidades significativas en la gestión del banco, que no pueden ser corregidos en el horizonte adecuado, lo ideal es que el banco corrija. Se le dice, tienes un problema en este segmento, corrige, tienes un problema acá, corrige. Si por plazo o por disposición del directorio la CMF estima que esto no se va a corregir a tiempo, también se le puede pedir más capital por gestión de riesgo. Entonces son concentración y global. Y finalmente, hay otros riesgos que tienen que ir habiéndose caso a caso, que pueden ser distintos a concentración, pueden ser distintos a riesgo de tasa y responden a una situación particular de cada banco. La norma es amplia y la idea justamente es tener la posibilidad de que si nosotros identificamos un riesgo reputacional, es algo que se pudiera abordar. Entonces, ese no es el completo no es un listado exhaustivo, se mencionan explícitamente 2 riesgos y se deja abierta la discusión a las otras. ¿Qué pasa si no se adoptan las observaciones, si no se mejoran, si no se cumplen al final? La CMF aplica una multa. Ya. Acá hay varias la multa, la verdad, es el caso final. Entonces, lo primero es, los bancos tienen, aparte de esta discusión, hay una calificación de gestión y solvencia de los bancos. Hay una nota que le pone la CMF. Si esa nota es baja, hay ciertas actividades que no pueden hacer. Entonces, ciertas operaciones derivadas, ciertos modelos internos que no. Entonces, lo primero es una mala calificación. Lo segundo, efectivamente, si es grave o urgente, se les puede pedir más capital. Se puede pedir más capital y se convierte en un requerimiento regulatorio. Y si el banco no cumple, se abren todos los espacios de la Ley General de Bancos de pedir un plan de intervención. Y la multa, la verdad, es también una herramienta que está, pero creemos que el proceso de supervisión, las notas deberían ir por eso. La idea es ser preventivo en esto más que correctivo. Porque esa es la idea, no son sancionatorias, sino que es... O sea, la sanción es una herramienta. Lo que queremos es una buena gestión. La buena gestión es corregir tus errores, poner capital. Porque aquí no es que los bancos lo hayan hecho necesariamente mal, sino que pueden tomar mejores medidas para estar más preparados para el caso futuro. O sea, y es un punto bien importante. Acá, Pilar 2 en particular, hay varios motivos del Pilar 2 y no apuntan a que los bancos lo estén haciendo mal. Por lo pronto, pueden tener modelos de negocio que son distintos. Volvemos al caso Rabo. No es malo estar considerado. Era muy buena la gestión, pero... Exactamente. Así que creo que así es. Y lo que se busca entonces es que si tienes modelos de negocio diversos, que es legítimo, tengas eventualmente más capital para usar. Esto se los dejo, de alguna manera es cómo se ha ido estructurando el proceso supervisor. Entonces, ¿qué es lo que hace el equipo de supervisión? Primero ve el modelo de negocio, donde el banco está planteando crecer. Es bien importante para el supervisor entender no solamente la situación actual, sino que hacia dónde va el modelo de negocio. Segundo, evaluar cómo está la gestión de riesgos, gobierno corporativo, las políticas, controles, cultura, etc. Y la tercera es el IAPE. Y acá es efectivamente ver cómo los bancos están lidiando con el crédito, el mercado, concentración, tasa de interés, y los insumos para hacer eso son el IAPE y también ejercicios de atención que nosotros hacemos, la verdad, para poder comparar con los ejercicios de atención que vienen con el IAPE, para ver si son razonables. Y como les dije, las medidas supervisoras son instrucciones y requerimiento de capital. Entonces, yo con esto quiero ir terminando, para dejar un paso para las preguntas, quizás más lento de lo que necesito. Pero, entonces, 5 puntos finales. La verdad es que esto es un cambio bien significativo a la manera que se regula y supervisa en Chile. Y tenemos la convicción de que apunta a un sector bancario más sólido. ¿Por qué? Porque en el centro de Basilea 3 que justamente usar capital de la mejor manera posible.
para apuntar a los riesgos globales y a los riesgos específicos. Y como les dije acá, el objetivo de esto es más resiliencia, mejor gestión. Finalmente, está el componente macroprudencial. La evidencia internacional muestra que ha sido eficaz. La idea es no solamente tener bancos solventes, sino tener bancos que tienen capacidad de acompañar a las personas y a las pymes, especialmente en ciclos negativos. Y obviamente esto es un proceso continuo. Participamos del Comité de Basilea como oyentes y obviamente conforme se vayan generando discusiones de mejoras o cambios, es un tema que nosotros vamos a incorporar en nuestra discusión y obviamente no es mecánico, pero que es importante también ir estando atento como uno va construyendo sobre lecciones acá y lecciones acá. Así que eso les quería comentar. Ya. Por el llave vigente, ¿cuándo vamos a ver si algún banco le van a pedir más capital o no? Ya, ¿qué es lo que dice la norma y cómo esto va a funcionar? La instrucción específica que se le manda al banco es una comunicación reservada, no las cartas de reserva. Normalmente esas cartas salen a comienzo del año, entonces estamos hablando de enero, febrero, Lo que dice el banco, lo que dice la norma es que recibido una eventual instrucción de Pilar 2, como bien dijimos acá, no es obvio que recibido una instrucción, lo que tiene que hacer el banco es informarla en su próximo estado financiero mensual, y aquí hay una nota que dice el regulador me pidió Pilar 2, y eso se va a incorporar en nosotros hay una tabla interna en el sitio web que muestra los distintos componentes del marco de Basilea y lo requerido. Va a aparecer en esa tabla cuando se haga exigible. ¿Y por qué digo esto? Porque una eventual comunicación a un banco por Pilar 2 tiene 3 componentes. ¿Cuánto? El rango. ¿Cuándo? Puede ser en muy corto plazo o puede ser en un año más. La ley no especifica plazo. ¿Y cómo? ¿Todo set? ¿O puede ser una combinación de...? Claro. En eso el Pilar 2 es más flexible. No hay nada en la norma que dice, entonces tú le puedes decir a general lo que quiero es que me subas el nivel de patrimonio. O me subas o sea, hay flexible. Entonces, si después del proceso de supervisión se llega a la conclusión de que, por ejemplo, por un tema de concentración es prudente tener más capital, esa es la secuencia que termina materializar. ¿Es solo por concentración? ¿Qué cosa? La mayor exigencia capital es solo por concentración. La mayor exigencia capital, como te comenté, puede ser por múltiples motivos. Primero, ¿cuáles son los que están explícitos en la norma? Concentración. Un segundo, potencialmente, es riesgo de tasa de libro banca. Tercero, otros riesgos que el banco estime razonable, que nosotros estimemos que se hayan activado en el futuro. Y, eventualmente, deficiencias en la gestión que requieran un cargo capital, que es el menos deseable, porque uno esperaría es que eso se resuelva a través de cambios internos. Y ahora, ¿los bancos ahora están haciendo ya? ¿O ya se lo entregaron y ustedes lo están revisando? Ya, el ciclo regulatorio, el ciclo de esto, eso es también una buena pregunta. Los IAPES se entregan en abril. Ya se entregó. Ya se entregaron. Entonces, lo que hace la CMF es va trabajando en los IAPES durante el año, diversos equipos de la CMF, y son parte de la conversación que se va teniendo con los bancos en los procesos de visita. Todo el año, el proceso de visita que está canalizado. Entonces, en ese proceso de visita se va revisando, se hace la evaluación de gestión y se tiene una conversación. Y si después de todo ese proceso el equipo de supervisión estima que es necesario, se le plantea al Consejo una propuesta de Pilar 2. Recuerden que esta es una de las normas que requiere
tiene quórum específico, 4/5 para poder aprobarse. Entonces, ese es el ciclo. Entonces, O sea, literalmente 4 de los 5 Cuatro tienen de que los estar cinco. de acuerdo Así es. en las conclusiones Así es. respecto a los Así informes. es. O sea, es de los pocos ámbitos donde hay normalmente en mayoría sí. Así es. Pero ese es el proceso. Entonces, abril, procesos, normalmente las cartas salen en enero, febrero, y cuando se les haga exigible, va a depender de la... Entonces, una feria, entonces el IAPE del año siguiente, supongamos que esto se pusiera en 2027, en abril del 2028, el IAPE tiene que venir con un objetivo interno que ya incorpora los requisitos. Esa es la idea. Cuando hace la supervisión, ¿creen solamente del giro bancario o dentro del grupo? Porque cuando se comenzó el semestre, yo me acuerdo que está la revisión de conglomerado. Sí. Y no digo que sea el caso, simplemente está haciendo como ejemplo. Ya tenemos Santander. Ya, por un lado, bancario, perfecto, ok. Pero me acuerdo, Santander Consumo. Y yo me acuerdo que siempre era Solange, una entrevista que de hecho todavía querían ver qué es lo que pasa con el crédito automotor. Fuera de eso, simplemente como ejemplo. Cuando hacen esta revisión, ¿incorporan también lo que el conglomerado entero está haciendo en otros rubros? ¿O solamente se limitan al giro bancario? Esa es una buena pregunta. A ver, yo creo que hay dos aristas. Uno, todos los requerimientos regulatorios que hemos discutido ahora, de gestión, de liquidez, de los 3 riesgos de Basilea, se aplican al banco y todo lo que está abajo del banco. Entonces se consolidan las corredoras, si las hubieran, las AGF, en algunos bancos los factoring, en otros bancos las filiales en el exterior. Entonces este marco se le aplica al banco, con las particularidades, pero todo lo que tiene que cumplirse a nivel de holding. Entonces eso se ha hecho siempre en Chile, se sigue haciendo, y la norma es muy explícita en decir el reglamento de capital es para el banco consolidado, etc. Entonces es una primera dimensión donde en Chile se aborda este componente de conglomerados financieros. Lo segundo es que ya hace un tiempo la CMF ha ido fortaleciendo su capacidad de análisis de los conglomerados financieros donde están insertos los bancos. O sea, hay un equipo que hace una revisión, no es supervisión, porque es monitoreo, no tenemos facultades sobre el conglomerado, que hacemos un monitoreo de las piezas financieras de los holdings donde están constituidos los bancos. Y la lógica de eso es incorporar en el análisis de riesgo del banco si pudiera haber alguna consecuencia del holding sobre la gestión del banco. Tercero, si es que el banco es parte de un grupo internacional, la CMF habitualmente participa de los llamados colegios supervisores de los bancos internacionales. Entonces, ya que está acá al lado, usemos el ejemplo de Santander, a la CMF se le invita al colegio supervisor del Santander que organiza el Banco de España. Y esa es una oportunidad para justamente los supervisores compartir visiones respecto a las estrategias de negocio, los cumplimientos normativos, la gestión de riesgo, y es un insumo importante para el Banco de España conversar con los equipos de Chile y otros países, y para nosotros también un insumo importante para saber cuáles son los eventuales modelos de negocio, el apetito de riesgo del grupo, las políticas de gestión del grupo, y si esa información útil se incorpora en esta moledora del proceso de supervisión que lleva a estas transacciones. Así que, y el tema específico del que mencionaste, que mencionó Solange, del crédito automotriz, tiene una lista del holding. De hecho, procesos recientes que muchas de estas entidades van entrando al holding bancario. Pero también tenía esta preocupación del endeudamiento de los hogares, y de ahí estamos confiados en realidad que
proyecto de ley que esta base de la consolidada vaya avanzando, que esa es una herramienta también bien útil para la supervisión, de saber efectivamente cuánto las personas están. Sí, por ahí un poco la preocupación de eso. Sí, no sé, exactamente pues, sí. Nos va quedando poco tiempo, Kevin, pero quiero abrir también el espacio de preguntas para la gente que está conectada a través del Zoom. No sé si hay alguna consulta desde la conexión remota que pueden levantar su mano o hacerla a viva voz. Tengo la mano levantada de Vicente Vera, del Telefinanciero. Vicente, te escuchamos. Hola a todos, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien o no. Sí, estamos perfecto, sí. Buenísimo. Kevin, para entender entonces bien, ahora los bancos ya presentaron lo último de lo que es el IAPE, en lo que es toda la parte de los riesgos que no estaban cubiertos en el Pilar 1, ¿cierto? A ver, el IAPE lo que tiene es un marco global de capital, plantear cuál es su objetivo interno, cuál es su modelo de negocio. Tienen que incorporar, por cierto, los requerimientos de capital que están en el Pilar 1, con los modelos estandarizados, y si los bancos estiman que tienen otros riesgos relevantes que no están en el Pilar 1, de concentración, de tasa en el libro banca u otros, también los tienen que incorporar en el IAPE. Entonces el IAPE ya viene con los riesgos base, los riesgos adicionales y el ejercicio de tensión interno de los bancos que muestra que en escenario de riesgo llevan a un nivel de capital que es de cumplimiento normativo. Esas son las piezas que vienen, entre otras, en el IAPE. Perfecto. Y también una duda para entender, ¿cuál es la diferencia de los test de estrés que ustedes hacen con los que hace el Banco Central en el informe que hace el banco cada 6 meses? Ellos lo hacen. Sí, yo creo que el objetivo es distinto. El objetivo del Banco Central es tener una mirada de la estabilidad del sistema financiero, del conjunto de los bancos. Y si te fijas, el IEF lo que habla es la situación global de los deudores de crédito, la situación global de los mercados financieros y la situación global de solvencia de los bancos. Y por eso no se reporta bancos individuales, sino que se reporta el promedio de activos. Los stress test, los ejercicios de tensión que hacemos nosotros, tienen otro objetivo. El objetivo de nosotros es poder informar el proceso de supervisión. Entonces, cuando los bancos en el IAPE generan sus stress tests, nuestros equipos técnicos tienen su propio ejercicio de tensión que contrastan con los de los bancos de la institución respecto a porque esto es distinto, porque eso nos permite a nosotros hacer un juicio sobre esos ejercicios. Entonces, yo creo que ese es el objetivo con el cual se hacen lo nuestro microprudencial y lo del Banco Central es más grueso. Habiendo dicho eso, hemos ido construyendo en los últimos años un protocolo de coordinación entre la CMF y el Banco Central para que en lo sustancial los ejercicios de los parámetros de los ejercicios de tensión sean similares. Entonces, el escenario base, todo lo que se de un escenario base, es el escenario base del IPOM, los escenarios de riesgo de tasa, tipo cambio y PIB, son conversados con el equipo del Banco Central. Eventualmente nosotros podemos agregar algunas cosas más sectoriales, específicas sobre lo del Banco Central cuando se lo pedimos. Entonces trabajamos los escenarios en conjunto, esos escenarios se les mandan a final de año a los bancos para que lo incorporen en el IAPE y tenemos nuestro propio equipo que hace sus propios ejercicios. Entonces, no sé si con eso objetivos distintos, pero una alta coincidencia en los escenarios de riesgo macro. Y ahí los resultados los vamos a conocer como por banco, por ejemplo, Banco X tuvo X resultado en su estrés, o sea, en su test de estrés. No, en el marco actual en Chile no está contemplado el que vayamos publicando los ejercicios del SOR. Lo que se va haciendo en disclosure, como dijimos antes, es que si hubiera algún requerimiento de capital de Pilar 2, y por cierto el Banco Central va a seguir
nosotros no tenemos contemplado en el corto plazo publicar los resultados del ejercicio de elección. La verdad es que la experiencia internacional muestra que es bien diverso. Hay países que lo publican, los países que lo publican son normalmente países que se han visto obligados a publicarlos porque tienen una pérdida de confianza en su sector financiero y otros no. O sea, si en febrero no sabemos nada, es que no pasó nada. no pasó nada. No es requerimiento. Si en febrero no saben nada, es porque la visión de la CMF respecto a concentración es tal que no es necesario un requerimiento adicional. Así es. Bueno, estamos en la hora y si no hay más preguntas, quedamos. Muchas gracias, Kevin, muchas gracias a los que nos acompañaron hoy de manera presencial y remota, y desde ya también los dejamos invitados a una nueva sesión de este ciclo y que anunciaremos próximamente a través de nuestros canales oficiales. Así que muchas gracias y buenos días a todos. Gracias a ustedes, gracias a los que están remotos. Hasta luego, gracias.